habíamos dividido la presentación, él iba a hablar del Parlamento, del Mercosur, del protocolo adicional, la incorporación y no incorporación a algunos países, su relación con las elecciones legislativas, la Argentina, la uruguaya, cuál era la posición de Paraguay. Y si bien Alejandro ahora está en España, por lo tanto, por razones personales y por lo tanto no puede estar participando en el día de hoy, él me envió un audio con algunas consideraciones, pero me parece relevante que sea él el que en su momento haga el análisis, que realmente es muy interesante y muy ilustrativo. Pero quería dejar claro este aspecto para todos los que están participando en el día de hoy. Lo segundo que debo señalar es que todo lo que voy a decir en relación al tema planteado son opiniones personales. Digo, acá yo me siento un poco con libertad de cátedra. Digo, si bien estoy participando por la Universidad de Montevideo, en realidad me siento en ese sentido de poder dar mis opiniones personales sobre los distintos temas que voy a abordar, independientemente de que son temas esencialmente discutibles, y cada opinión que uno tiene, naturalmente, tiene la posibilidad de ser controvertido, discutido, analizado desde otros puntos de vista que no son exactamente los mismos por los cuales yo voy a desarrollar el tema. Y la tercera precisión, que sí me parece importante realizar, es que yo soy un firme defensor del Mercosur. Es decir, fui un firme defensor en su inicio, lo he sido a lo largo de toda su trayectoria y lo sigue siendo en la actualidad. A mí me parece que el Mercosur ha sido ha sido en su inicio, ha sido en todo su desarrollo y en la actualidad también lo es, un instrumento muy importante para los Estados partes, un instrumento muy importante que de repente, y en esto es un análisis crítico, no ha sido utilizado en su real dimensión por parte de los gobiernos de los Estados partes. Pero esto no significa que no sea un instrumento muy valioso, idóneo, no solamente a lo largo de toda su historia, sino hoy en la pandemia debió haber tenido una mayor incidencia en la región y creo que va a ser un factor muy importante de desarrollo para la región luego de la pandemia, es decir, en las etapas post-pandemia. Esto no significa que yo no sea crítico en muchos aspectos de este proceso de integración. Yo en realidad soy más crítico de la utilización o la no utilización que hicieron los Estados partes del proceso de integración. Es decir, está claro que en 30 años de historia del proceso han habido idas, vueltas, los abogados decimos hubo impulsos de brutal ferocidad, es decir, arranques muy fuertes en determinados momentos, hubo retrocesos, sin lugar a duda, hubo estancamiento, es decir, hubo a veces siestas prolongadas, es decir, eso no cabe duda, pero yo, y hago esta defensa, y discúlpenme que me voy un poco del tema, esta defensa del Mercosur, porque en estos webinars, Zoom, todas estas reuniones virtuales que estamos teniendo todos en estos últimos tiempos de pandemia, he escuchado a ciertos expositores, expertos, ¿sí? que han manejado algunos análisis o han hecho algunas apreciaciones, no recuerdo quién, sinceramente, y tampoco importa demasiado, sobre el tema del Mercosur, que a veces son excesivas a mi juicio. Por ejemplo, afirmar de que Sarney y Alfonsín no tenían interés en hacer un mercado común, o afirmar en algún momento de que, bueno, ya no hay que hablar más de la decisión 32 del 2000. Es decir, no parece o que el Mercosur está aprobando decisiones que no tienen nada que ver con la Unión Aduanera y que en realidad no está yendo hacia la Unión Aduanera. Yo creo que el análisis del Mercosur se debe hacer desde el año 1991 hasta la actualidad, con 30 años de desarrollo, pero en un contexto internacional que pasaron muchas cosas, en un contexto regional que pasaron muchas cosas, y en los propios Estados partes pasaron muchas cosas. Entonces, no se puede, a mi juicio, hacer un análisis ajeno a esas realidades, porque en realidad ese instrumento que se dieron los Estados partes está condicionado o está interconectado con todas esas cosas que pasaron a nivel internacional, a nivel regional y en los Estados partes. Y naturalmente no viene al caso hacer un relevamiento de todos y cada uno, y probablemente yo voy a decir algunos y a ustedes se les van a ocurrir otros,
que de alguna forma han incidido en este desarrollo del proceso de integración. Es decir, nosotros tenemos que tener presente que cuando se firma el Tratado de Asunción en el año 1991, los primeros 4 o 5 años, yo diría hasta el año 1996, el Mercosur era la primadona en términos de modelos de integración. Había multiplicado por 4 el volumen de comercio recíproco entre los 4 países y sin casi desviación de comercio. Creamos comercio sin casi desviación de comercio. Y además creamos comercio y no éramos 4, digamos, estados que se sientan por primera vez a negociar. Tenemos una historia de negociaciones. Piensen nomás en Uruguay, que ya tenía en el marco de la LADI y anteriormente en la LALC, quizás con otras orientaciones, sin lugar a dudas, pero teníamos el PEC, el CAUCE, es decir, ya teníamos un comercio recíproco importante e interesante. Quiere decir que en realidad, es decir, teníamos vuelvo a decir, un marketing, un éxito bien importante. Y eso generó algunas reacciones de quienes eran en ese momento las 2 potencias, llamémosle de esa forma, en relación al Mercosur. Ese marketing lo llevó, y si todos se van a acordar conmigo, en el año 91, es decir, el Mercosur, aún sin personería jurídica internacional, firma con Estados Unidos en el Jardín de las Rosas un acuerdo de cooperación. E inmediatamente reacciona la Unión Europea y firma un acuerdo de cooperación a la Secretaría del Grupo Mercado Común. Todavía no teníamos la Secretaría del Mercosur como tal. Entonces, y luego, en el año 94, Cumbre de Miami, nace el ALCA, 34 países, Alaska, Antártida, sin Cuba, e inmediatamente en el 95 aparece la Unión Europea y firma con nosotros el Acuerdo Marco Interregional, Transatlántico, 2 uniones aduaneras. Bueno, eso representa algo. Claro, obviamente, este fue el inicio del Mercosur. Después empezamos en contextos internacionales, regionales y de los propios Estados partes que empezaron a enlentecer la profundización de ese instrumento que era el Mercosur. Y esto obviamente requiere un análisis mucho más profundo de lo que estoy haciendo yo en este momento, pero sin embargo me sirve a mí para que este análisis que se haga del Mercosur se haga con una visión crítica, sin lugar a duda, pero razonadamente entendible en función de esos contextos que, es decir, condicionaban o estaban interrelacionados con un proceso de integración esencialmente comercial y económico, porque tampoco hay que perder el norte de que si uno mira el Tratado de Asunción y se detiene 5 minutos en leer el preámbulo, ¿cuál era el contenido? Y en esto voy a repetir algunos conceptos bien interesantes de Félix Peña cuando dice las dimensiones políticas, económicas y, en definitiva, que son y jurisdiccionales o jurídicas, que son las que condicionan. Y él dice, y aquí estoy repitiendo, citando a la fuente, dice, bueno, en el Tratado de Asunción estamos consolidando democracias, estamos generando una integración productiva, estamos dotando de órganos e instituciones a un proceso de integración, ¿sí? Estamos tratando de crear un mercado común, como una modalidad que aparecía como voy a decir una palabra que quizás no es la adecuada, el desideratum de todos los mecanismos de integración, creado por la doctrina, porque uno mira el GATT y la OMC o el GATT del 47 y encontramos la zona de libre comercio y las uniones aduaneras. Entonces, a ver, y voy a complementar esto porque si no me estoy yendo demasiado pero me parece importante y además explica por qué yo sigo defendiendo el Mercosur en lo que fue históricamente, en todo su desarrollo y en la actualidad, y la importancia que va a tener en la región post pandemia. Porque no nos podemos olvidar de la gripe asiática, del efecto tequila, de la crisis de las hipotecas tóxicas, de un sistema multilateral de comercio que empezó a tener dificultades, que las tiene hoy en la actualidad, una ronda del milenio que fue un fracaso, una ronda del desarrollo que seguimos en camino, con algunas expresiones interesantes, la declaración de Bali, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiero significar con eso? Todo ese contexto naturalmente incide en el proceso de integración. Y si nos vamos a la región,
y a los propios estados partes, no nos podemos olvidar los uruguayos cuando un ministro de Economía brasileño nos dijo a fin de año que no iba a haber devaluación. Bueno, tenemos experiencia en marcianos que no iban a haber devaluación en el Uruguay. Y en enero nos encontramos con una devaluación inconsulta que generó, inconsulta digo a los restantes estados partes, que generó un desajuste muy importante. ¿Sí? O sea, yo reconozco que Brasil, en el momento que se constituye el Mercosur, el Tratado de Asunción y todos los negociadores, que hay unos cuantos que están participando en este evento, estarán de acuerdo conmigo, un país esencialmente proteccionista abrió sus puertas y eso tuvo un costo, sin lugar a duda. Y aprovechamos nosotros y aprovechó Argentina. Bueno, en el 99 devaluó, eso no es ajeno al proceso de integración, de ninguna manera es ajeno. Tan no es ajeno que después tuvimos la crisis argentina, que prácticamente en una semana tuvimos unos cuantos presidentes. Y luego tuvimos una evolución regional de ideologías populistas o progresistas que también incidieron en el proceso de integración, sin ningún lugar a duda. Es decir, y nos encontramos en la actualidad. Y ustedes miran el desarrollo del Mercosur, y yo les voy a contar 4 o 5 cosas y termino con esto. Porque en realidad, en el contexto internacional, en el contexto regional o de los estados, ustedes me pueden incorporar otras cosas. A todos aquellos que lo vivieron y todos aquellos que lo estudiaron, hablamos de la tasa estadística de Argentina o la tasa consular, bueno, muchos elementos en ese sentido. Pero nosotros empezamos en marzo del 91 con el proceso de integración. Nadie puede discutir el crecimiento del comercio recíproco entre los 4 países durante 4 o 5 años y éramos la vedette de los mecanismos de integración. Y íbamos directamente a un mercado común el 31 de diciembre del 94 y realmente era una ambición, era un anhelo, quizás muy ambicioso, pero podía ser. Digo, en definitiva, esa fue la estrategia de los negociadores en el Tratado de Asunción. Y llegamos al 94, 31 de diciembre del 94, no se pudo concretar los instrumentos de política comercial que pedía, es decir, el Tratado de Asunción a los efectos de constituir el mercado común. Hicimos una suerte de declaración ficta de que estábamos en la Unión Aduanera. Y aprobamos una decisión Mercosur 2000. Es decir, nos sentamos y dijimos, bueno, vamos hasta el 2000, ¿qué hacemos? Es una transición a la Unión Aduanera para llegar al mercado común. Y ahí los instrumentos de política comercial estuvieron incluidos en la decisión 9 del 95, creo que era, el embajador Espinosa. No lo puedo ver porque no tengo la visión, supongo que está presente, se acordará de esa negociación muy intensa que se hizo por parte de Uruguay y por parte de todos los países, de reformular de alguna forma el Mercosur hacia el 2000. Y seguimos adelante, llegamos al 2000 con todo el tema de la devaluación, con el famoso tema de la crisis política en Argentina, y ahí los negociadores se volvieron a plantear, ¿qué hacemos con el Mercosur? Volvemos a la zona libre de comercio, perfeccionamos la Unión Aduanera, seguimos adelante con la búsqueda del mercado común, y ahí tenemos otro hito histórico en el Mercosur, el relanzamiento del Mercosur. Después se hará el análisis si ese relanzamiento tuvo, fue efectivo en la práctica. Después seguimos programas de trabajo, 2004, 2006, y allá me parece que hay otro hito histórico, 2010-2012, yo lo pongo en la cumbre de San Juan, donde aparecen los temas aduaneros, se aprueban algunas decisiones vinculadas a los temas aduaneros, Argentina libera ciertas restricciones vinculadas con el FOSEM, es decir, retomamos las negociaciones con la Unión Europea, que son las que ahora están siendo, están teniendo un resultado efectivo. Vale decir, ahí hubo una reformulación del Mercosur nuevamente. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que en realidad el análisis del Mercosur, en todos estos puntos que yo he referido, y probablemente ustedes puedan agregar otros en el intermedio, así llegamos a la actualidad en el 2020, con una pandemia por medio. Pero sigue vigente lo que los negociadores, es decir,
contemplaron en el Tratado de Asunción, no solamente en el preámbulo como las orientaciones estratégicas del desarrollo económico con justicia social, que es un concepto muy importante y que sigue vigente en el Mercosur, y la creación de instrumentos de política comercial para ir avanzando a un modelo de integración que no tiene por qué ser la meta final. En realidad lo que queremos es un desarrollo económico con justicia social, esa es la finalidad. Y el Mercosur en sí es el instrumento para lograrlo. Y los instrumentos son aquellos que se establecen en el Mercosur en mayor o menor medida, en el Tratado de Asunción, el Protocolo de Oro Preto y en todo el derecho derivado que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, ese desarrollo económico regional que tiene un origen, como diría bien Félix Peña, en la consolidación de las democracias y en una integración productiva de los países, es decir, es un instrumento que la crítica mía, y esto puede ser el final de mi análisis, es a los gobiernos de turno en toda esta historia de casi 30 años le faltó pragmatismo. Le faltó pragmatismo de acercarse, es decir, flexibilizar, digamos, lo que es la meta final para ir generando instrumentos de política comercial que permitieran lo que el preámbulo del Tratado de Asunción decía: busquemos un desarrollo económico con justicia social. Entonces, y yo no, esto, a ver, no quiere decir que yo no sea crítico, yo soy también crítico del mecanismo de integración, soy crítico del proceso de integración por esta circunstancia conceptual, es decir, la falta de pragmatismo. Y después podremos ir a aspectos puntuales, que es un poco lo que yo quiero señalar de los aspectos jurídicos institucionales. Y una mención anterior, porque yo dije, bueno, lo de Sarney, el tema de la decisión 32 del 2000, que yo no sé si me va a dar el tiempo para comentar algo. Y yo digo, independientemente de mi posición jurídica sobre el tema, que he escrito sobre eso, y he señalado de que en realidad no está vigente por distintas circunstancias en el aspecto político, pero, perdón, jurídico. Pero miremoslo desde el punto de vista estratégico. Yo he escuchado que no hay que hablar más de la decisión 32 del 2000. Y en realidad me parece totalmente erróneo ese concepto. ¿Por qué? Porque cualquier instrumento que yo utilice, como fue, y hay que ubicar la decisión 32 de 2000 en el relanzamiento del Mercosur, en esa época, en el fundamento que llevó a una insistencia de Brasil en ese sentido, que ya la había planteado en el 98, ¿sí? Diciendo, bueno, se acabaron las relaciones bilaterales en el ámbito del Mercosur, ahora tenemos que negociar todos juntos, y lo rezongaron Uruguay por México. Y bueno, ahí fue la concreción. Y hay que verlo en el relanzamiento del Mercosur. Ahora, si yo después de 20 años, o casi 20 años, me siento, paso raya, y veo que tenemos 4 o 5 acuerdos, tímidos acuerdos con India, con Egipto, con Israel, con SACU, etc. ¿Ese es el resultado? ¿No vale la pena revisar esa decisión que en realidad no ha tenido resultados positivos? Vale decir, la negociación de preferencias arancelarias en forma conjunta, ¿tuvo resultados positivos? No lo tuvo. Entonces, revisemos el instrumento que nos condiciona a negociar de esa forma. Y digo, soy crítico porque yo en esta pandemia vi una reacción del Mercosur relativa. Una relación relativa, ¿en qué términos? En términos de que, digo, Uruguay consiguió en la zona fronteriza un acuerdo con Brasil, el FOSEM redireccionó una partida importante de un proyecto que tenía el año 2011, creo que fueron alrededor de 16 millones de dólares para el tema de la salud, el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria. Vale decir, pero hubiera sido interesante que los ministros de salud, que tienen una reunión específica, dependiente del Consejo del Mercado Común, hubieran podido lograr una estrategia común, cosa que a luces vista no existe. Y yo acá quiero agregar algo que me parece bien importante del punto de vista de esta visión crítica que tengo también del Mercosur, independientemente de ser, reitero, un firme defensor de este instrumento del cual se han dotado los 4 Estados partes. Y tiene que ver con la función de los negociadores
yo no soy diplomático, yo no he sido negociador, salvo he asistido a las negociaciones, he participado lateralmente en las negociaciones cuando estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sí asistí a las negociaciones siendo director de la Secretaría del Mercosur en innumerables oportunidades. Es decir, lo he visto a los negociadores en el ámbito regional, si podría llamar así. Sin embargo, creo que Uruguay es un excelente articulador en las negociaciones, en este caso, en el ámbito del Mercosur. Y es un excelente negociador porque tiene excelentes negociadores. Negociadores respetados, con capacidad intelectual, con capacidad de negociación y que además han relativizado una debilidad tradicional en Uruguay, y esto es una opinión personal, discutible, debilidad que tiene que ver con a veces no ir con instrucciones muy claras o una representatividad absoluta y a veces con no demasiada información del sector privado, negociadores del sector privado también muy importantes en el Mercosur, y han relativizado eso y han logrado resultados importantísimos para Uruguay. Y no es sencillo. Y no es sencillo esto, ¿por qué? Porque además ustedes tengan presente que Uruguay, los negociadores, negociaban entre dos socios, uno que nos decía que éramos anoizangados, es decir, enanos enojados o enanos molestos. La traducción es indiferente si somos molestos o estamos enojados, digo. Y el otro nos decíamos que éramos el hermano menor desobediente. Sin embargo, entre esos dos socios, yo he visto a los negociadores obtener resultados importantísimos para nuestro país. ¿Eso qué significa? Que Uruguay, con los pecados que podemos tener, somos un país serio y tenemos negociadores de primer nivel. Bien, esta introducción un poco larga, discúlpenme, pero me parecía que justificaba en términos de mi posición con respecto al Mercosur. Una visión crítica, pero también una asignación de una importancia, de una relevancia muy grande en toda la historia, desde 1991 a la fecha, y creo que con mayor relevancia e importancia posteriormente de la pospandemia. Entonces, ahora sí, a los aspectos jurídicos institucionales del Mercosur. Y acá de vuelta, esto es un tema muy amplio, es un tema muy evolutivo, es un tema de que los aspectos políticos, económicos, comerciales y jurídicos están todos interrelacionados, y acá de vuelta invoco a Félix Peña en un trabajo que tiene bien interesante sobre este tema. Es decir, y en realidad el análisis de estos temas jurídicos institucionales vinculados con los económicos, comerciales y políticos es realmente muy amplio, se puede analizar de distintos puntos de vista, es decir, puede haber un enfoque de los aspectos internos o del relacionamiento externo del Mercosur, es decir, y tradicionalmente, y este es el esquema que yo voy a tratar de utilizar en esta presentación, es hablar de una institucionalidad orgánica y hacer una visión crítica de esa institucionalidad orgánica. Es decir, institucionalidad orgánica son las instituciones que tiene el Mercosur. Una institucionalidad normativa, esto es el orden jurídico del Mercosur, es decir, las normas Mercosur, y una institucionalidad jurisdiccional. Es decir, sobre estos tres aspectos, brevemente, por razones de tiempo muy claras, hacer un análisis constructivo pensando en un Mercosur mejor, es decir, un Mercosur superando estas particularidades que yo voy a señalar, que puede haber otras, y que realmente ustedes podrán pensar que existen otras y seguramente tengan razón. Yo estoy tratando de desarrollar aquellas que considero más relevantes o por lo menos las que de mi punto de vista son más significativas. Entonces, veamos. Desde la institucionalidad orgánica, esto es las instituciones o los órganos que encontramos en el proceso de integración, naturalmente acá, al ser un proceso intergubernamental, ya nos está condicionando el sistema orgánico institucional. Nos está condicionando por
la característica de la intergubernamentalidad en relación a una modalidad de integración. El otro día, y esto como estamos en el análisis interno, el profesor Arguet decía con claridad, bueno, si queremos tener un mercado común, órganos supranacionales. Bueno, este es un tema que hoy por hoy no podemos debatir. ¿Por qué? Porque, por lo menos en mi posición, y creo que hay doctrina mayoritaria, las constituciones de Brasil y de Uruguay no admiten el ingreso del Estado uruguayo y el Estado brasilero a un proceso de integración supranacional. Entonces, este es un tema hasta que no haya una modificación constitucional, es decir, a mi criterio, no es posible participar en procesos de integración supranacional. Esto no significa que, es decir, de repente podamos ingresar a un mercado común sin órganos supranacionales, pero comparto lo que decía el profesor Arguet, que parecería ser que es una condición sine qua non tener órganos supranacionales en un proceso de integración que sea bajo la modalidad del mercado común. Entonces, el aspecto medular entonces se encuentra en la naturaleza del proceso y en este momento en forma independiente de la modalidad de integración, porque discutimos si estamos en una zona libre de comercio, porque está el azúcar y el sector automotriz fuera del ámbito de las negociaciones, no tenemos una aduanera porque es imperfecta o incompleta, porque nos faltan algunos instrumentos de la unión aduanera. Sí, es muy cierto, pero lo que sí es claro que los órganos, la institucionalidad es de característica intergubernamental. Y acá yo creo que es bien importante señalar, y por qué señalo esto primero para después hacer una crítica al respecto, es que el Mercosur originalmente fue reacio a generar una burocracia administrativa. Y así lo hizo, porque el Tratado de Asunción contemplaba dos órganos decisorios, pura y exclusivamente, que se le criticará que no se estableció la jerarquía de uno y otro, y después con el que se regularizó en el protocolo de Europleto, con la Comisión de Comercio, pero creó el Consejo del Mercado Común, órgano político, el Grupo Mercado Común como órgano ejecutivo. Después, dado el volumen en esos primeros años, se crea por decisión la Comisión de Comercio del Mercosur y que se regulariza después como el tercer órgano decisorio del Mercosur en el protocolo Europleto. Esos son los únicos órganos decisorios, son los únicos que generan, digamos, normas Mercosur. Ahí el Mercosur fue coherente desde el año 1991 hasta la actualidad. Y en el Tratado de Asunción y luego en el Protocolo Europleto creó como representación parlamentaria la Comisión Parlamentaria Conjunta, que luego se transforma en el Parlamento del Mercosur, tema del cual yo, en realidad, un parlamento que no legisla, es decir, desde el punto de vista jurídico, me genera muchas dudas. Pero bueno, no es el tema para analizar en este momento. Es decir, y después genera para la participación de la sociedad civil el Foro Consultivo Económico y Social, que se mantiene en la actualidad y hay otras instancias de diálogo social que se han generado, pero no como órganos consultivos dentro de los textos fundacionales y los protocolos adicionales a los textos fundacionales. Y luego la Secretaría Administrativa del Mercosur, un órgano administrativo, es decir, órganos decisorios, consultivos y un órgano de naturaleza administrativa que luego en el tiempo, con una importante incidencia de la representación uruguaya diplomática a nivel ministerial, es decir, se pudo, es decir, incorporar los aspectos técnicos. Y la primera crítica que yo estoy haciendo es que no se incorporaron aspectos jurídicos o un componente jurídico dentro de la Secretaría del Mercosur para evitar la falta de rigor técnico que tienen las normas Mercosur, sin ningún lugar a dudas. Falta de rigor técnico que, es decir, no es necesario ser abogado, no es necesario ser profesional del derecho para advertir la inexistencia de un rigor técnico, es decir, en lo que es la normativa Mercosur. Y eso debería ser una tarea propia de la Secretaría del Mercosur, cosa que no se logró aspectos técnicos no vinculantes, pero fue un avance. Pero yo la crítica que hago a toda esta estructura no burocrática es que con el transcurso del tiempo
independientemente de algunos organismos permanentes que se crearon, en otras dimensiones que no tienen que ver con lo económico y comercial, que es el cerno del proceso de integración, que es el eje central de este proceso de integración del Mercosur, se crearon más de 250 ámbitos de negociación. Yo le llamo ámbito de negociación porque hay reuniones especializadas, comité, subcomité, grupos ad hoc, reuniones de alto nivel como si hubiera de bajo nivel. Digo, es inconmensurable, es una diáspora de organismos que tienen competencias específicas, particulares, que tienen autonomía en su funcionamiento, que, digamos, ya le dije, con denominaciones diversas, con carácter transitorio, es decir, que en realidad, es decir, yo lo que noto, digo, analizando esto, que hay una ausencia de criterios orientadores, generales, hay una dispersión de trabajos, hay superposición de trabajos, en realidad, y hay una distancia muy, muy lejana, tómelo como una metáfora, de los órganos de decisión en última instancia. Entonces esto, si bien redunda en beneficio porque hay un conocimiento de los actores, de los 4 estados partes, en las reuniones específicas en estos más de 250 ámbitos de negociación, también, es decir, creo que esto debe ser ordenado necesariamente, porque en realidad genera esta superposición de trabajos, esta dispersión de tareas, esta falta a veces de concreción en criterios orientadores, tampoco es bueno, digamos, en lo que tiene que ver con una estrategia de conducción de un proceso de integración, como es, en este caso, el proceso de integración económica y comercial del Mercosur. Y acá quiero hacer una precisión porque me parece importante. Yo no es que esté en desacuerdo con las restantes dimensiones que tiene actualmente el Mercosur, estos sociales, culturales, etc. No, en realidad creo que son muy importantes. Pero no perdamos de vista que este proceso de integración nace con un contenido comercial y económico, los instrumentos son de política comercial, y allí lo que parece importante es avanzar sobre esos instrumentos de política comercial. Entonces, esta es una primera crítica. La segunda crítica, en realidad ya la hice, es en la Secretaría del Mercosur. Yo creo que la Secretaría del Mercosur tiene que tener otra relevancia. Yo reconozco, porque lo viví en carne propia, de que algún país no quiere que haya nadie distinto en términos de representación que no sea los propios países a través de la presidencia pro tempore. Y eso genera otra situación compleja, que es el tema de la representación política del Mercosur. ¿Por qué? Porque los interlocutores cada 6 meses tienen un interlocutor nuevo. ¿Por qué? Porque tiene una presidencia pro tempore nueva. Y no es crítica a la presidencia pro tempore rotativa, que parece interesante, es decir, que podría ser más en un plazo más extendido para poder concretar cosas por parte de cada una de las presidencias pro tempore, pero en definitiva lo que falta es una representación política. La figura del alto representante no fue lo que se pensó, el comité de representantes permanentes tampoco. Consecuentemente ahí hay un tema también desde el punto de vista orgánico institucional. El otro tema es la Corte de Justicia, que en todo caso lo vemos cuando vemos la institucionalidad jurisdiccional. Como el tiempo me va corriendo, voy a ir a la institucionalidad normativa. Esto es al segundo tema que me interesa analizar, que tiene que ver con el orden jurídico del Mercosur. Esto es el derecho originario y el derecho derivado. De vuelta acá, estamos en un proceso de integración intergubernamental, que va a condicionar de alguna forma las decisiones que se van, es decir, la normativa del Mercosur. ¿Por qué? Porque las normas necesariamente tienen que ser incorporadas, internalizadas, nacionalizadas, utilicen el término que quieran, en el ordenamiento jurídico de cada Estado parte para que tengan vigencia, complicada a su vez con la vigencia simultánea que establece el protocolo Europreto. Y acá yo quiero hacer una precisión muy importante antes de
hacer el análisis del punto de vista de este aspecto jurídico institucional. Yo he escuchado muchas veces un análisis cuantitativo del tema de la incorporación de las normas Mercosur. Esto es, voy a inventar, hubo 4.000 normas Mercosur entre decisiones, resoluciones y directivas, y solamente están incorporadas por los Estados partes, por los 4 Estados partes, un 15%. Y estoy inventando las cifras, los montos de los porcentajes. Esto es erróneo. El análisis cuantitativo de las normas Mercosur en porcentaje de incorporación entre los 4 Estados partes es desacertado, porque es desconocer una cantidad de aspectos propios de la normativa del Mercosur. En primer lugar, es desconocer las normas derogadas. En segundo lugar, es desconocer aquellas normas de funcionamiento interno del Mercosur, porque si yo genero la reunión de los pueblos indígenas del Mercosur, no necesita incorporación. Y con esto tengo varios ejemplos. También es desconocer que hay en el Mercosur normas de integración parcial. Es decir, todos los que han participado en el ámbito del Mercosur saben que el Mercosur igual hacia arriba. Si yo tengo un estándar de calidad determinado, que es el que van a adoptar los otros 3 Estados partes, y es una norma Mercosur, yo no modifico mi legislación. La tienen que modificar los otros 3 Estados. De repente 2 Estados o de repente un solo Estado. Consecuentemente, allí, si no se hace una categorización de esas normas, un análisis cuantitativo, reitero, es erróneo, no es acertado. Y todavía hay un elemento adicional, es decir, no hay que olvidar de que parte de la legislación Mercosur nace en los protocolos adicionales al Acuerdo de Alcance Parcial número 18 en el marco de la LADI, donde hay más de 200 protocolos adicionales, algunos obviamente que se han agotado en sí mismos, eso también pasa en el Mercosur. Yo hacía referencia a la decisión 9 del 95 que crea el Mercosur 2000, o que establece pautas del Mercosur 2000, y cuando llegó el 2000, esa decisión ya no la podemos contar, aparte que no correspondía su internalización. Pero digo, y esos protocolos adicionales también forman parte de la normativa Mercosur. En consecuencia, el análisis se debe hacer cualitativo. Y cuando yo digo que el análisis se debe hacer cualitativo, yo creo que se debe hacer aquellas normas que tienen relación con lo económico y lo comercial. Reconozco que tampoco el resultado es alentador o el resultado es relevante, pero no es en los términos que resulta de un análisis cuantitativo de la normativa. Y creo que allí, es decir, debería hacerse el análisis debería hacerse desde el punto de vista cuantitativo. Y acá, la primera crítica, que no se la hago a los negociadores, porque en realidad ha habido un esfuerzo permanente de los negociadores de ver cómo mejorar el grado de incorporación de la normativa Mercosur, con una indicación en la norma, cuándo es necesario incorporar o cuándo no es necesario incorporar, o qué estados deben incorporar, con un análisis interno previo en determinadas normas, es decir, en el ámbito de cada estado, con un plazo para incorporar en algunas normas, exigiendo una información por parte de la Secretaría Administrativa, bueno, ahora la Secretaría del Mercosur. Quiere decir que ha habido un esfuerzo de los negociadores que han tenido un resultado relativo, es decir, no han tenido un déficit en ese sentido, y acá tenemos un déficit en el tema de la institucionalidad normativa del Mercosur, que en realidad debe seguirse buscando alternativas para que esta normativa Mercosur realmente sea cumplida en tiempo y forma por los Estados partes mediante la incorporación a sus ordenamientos jurídicos. Acá hay un desafío del Mercosur para dar mayor seguridad jurídica. Y en la segunda crítica que hago en función de esto es la ausencia de una difusión o una publicidad adecuada, no solamente para los investigadores, sino también para los usuarios del sistema de normas Mercosur, del régimen Mercosur. Es decir, entonces, lo primero es la incorporación, lo segundo es la publicidad, y lo tercero, a mi juicio, y reitero con lo que dije anteriormente, es la regularidad jurídica
de la normativa aprobada por los órganos sur. Y yo aprovecho la ocasión, porque por el tiempo que voy, no quiero extenderme demasiado, aprovecho la ocasión, dirían los uruguayos, aprovecho la ocasión que me brinda Radio Sport para hacer alguna reflexión sobre la decisión 32 del 2000. Primero, decisión tomada en el marco de relacionamiento del Mercosur. Decisión que si uno hace un análisis en el tiempo, los resultados no han sido relevantes. Ergo, consecuencia, debemos revisar la decisión 32 del 2000, sin lugar a duda. Pero desde el punto de vista jurídico, es decir, es una decisión que trata de la política comercial, independientemente de si llegamos o no llegamos a la unión aduanera, que sería un tema de interrelacionar el régimen jurídico con la modalidad de integración. Es decir, la unión aduanera presupone una política comercial común. Si no hay unión aduanera, no hay política comercial común. Pero supongamos que dejamos eso de lado. Es decir, parece, digamos, el principio y fin de la historia, que la política comercial es competencia de los estados a nivel del poder legislativo. Es decir, consecuentemente, y la decisión 32 del 2000 no dice absolutamente nada, no parece que no sea necesaria la incorporación al ordenamiento jurídico. Entonces, y ahí viene el tema de la juridicidad o del rigor jurídico o la regularidad jurídica de decisiones de importancia. Pues la decisión 32 del 2000 ha condicionado 20 años del 2000 al 2020, 20 años de actuación en el relacionamiento externo. Es decir, parecería lógico que se incorpore el ordenamiento jurídico y lo dijera expresamente la decisión. Y uno va al informe de la Secretaría Administrativa del Mercosur y la información no es, a mi juicio, correcta, pero ese es otro tema que también tiene que ver con que dentro de la Secretaría del Mercosur no hay un departamento jurídico, llámenle como quieran, que revise jurídicamente, sector técnico o científico, si quieren, a la normativa emanada del Mercosur. Sigo rápidamente. La institucionalidad jurisdiccional. Bueno, la institucionalidad jurisdiccional es, a mi juicio, hoy día, yo soy representante alterno, como decía Juan Pablo al principio, de hace 2 años y medio, digo, no hemos tenido actividad ninguna. Yo escuchaba el otro día en un webinar al árbitro titular argentino, Guillermo Mickelson, que además yo lo conocí a él cuando integró el primer tribunal arbitral ad hoc en el marco del protocolo de Brasilia, y él decía, el tribunal permanente somos el mecanismo de solución de controversias presencial. Es decir, porque en realidad no ha tenido actividad relevante. Es decir, ahora el 13 de agosto se está festejando un nuevo año de vigencia, es decir, se está fijando un aniversario del establecimiento de la constitución del Tribunal Permanente del Mercosur. Y ahí voy a hacer un pequeño relevamiento muy rápido. Digo, el Mercosur, en el Tratado de Asunción, fue muy inteligente. Creó 3 sistemas. Un sistema inicial de negociaciones directas en el ámbito del Grupo Mercado Común, con una comisión de expertos que funcionó. Digo, si bien el informe de la comisión de expertos no terminó de darse a luz, porque con anterioridad hubo un acuerdo en el sector privado, funcionó el sistema inicial. Luego viene un sistema provisorio, que es el del protocolo de Brasilia, que es el del protocolo de Olivos. Con una mejora sustantiva del protocolo de Olivos, yo lamentablemente no puedo ver si está el profesor Operti, donde allí él tuvo un papel relevante, no solamente en el ámbito de la negociación, sino también lo tiene en el ámbito académico, y me excuso de hablar de ese rubro. No sé si está, pero en definitiva, si estuviera, que tendría que cederle la palabra a él sin ningún lugar a duda. Entonces, ustedes ven el protocolo de Brasilia, 10 laudos, de 1991 al 2004, ¿no? Es decir, después el protocolo de Olivos, muy poca intervención, y hay instrumentos muy válidos en el protocolo de Olivos. Es decir, en las opiniones consultivas, los mecanismos de urgencia, es decir, la opción de foro, hay una cantidad de adelantos en los mecanismos, las medidas compensatorias, en los mecanismos propios de un sistema jurisdiccional
que realmente llama la atención, es decir, que ese sistema transitorio, porque todavía es el sistema transitorio, porque el sistema definitivo, el Tratado de Asunción en el anexo 3 dijo que iba a estar, se tenía que establecer en base a una conferencia diplomática cuando se constituyera el mercado común. Como no hemos llegado, seguimos en un sistema transitorio. Pero, ¿qué es lo llamativo de este sistema transitorio? Que no tiene, digamos, aplicación. Es decir, un buen instrumento no es acompañado en su aplicación. Y la pregunta acá es, ¿cuál es el motivo? ¿El comercio anda muy bien? ¿O realmente no avanza para generar conflictos? Yo he escuchado también en esos webinarios, esos Zoom, alguna expresión que dice, bueno, si el sistema de solución de diferencias no funciona, esto, digo, no le da seguridad ni garantías a los inversores. Porque, ¿por qué es que el sistema no funciona? ¿Porque es caro? ¿Porque es lento? No sé, digo, hoy día me parece que es un desafío, es decir, conocer exactamente qué es lo que sucede con un sistema de solución de controversias en el marco del protocolo de Olivos y su protocolo adicional, que no es acompañado en su aplicación. Y acá una de las tradicionales críticas que se hace es la falta de acceso de los particulares, pero yo creo que las opiniones consultivas fue un instrumento que trataba de paliar esa dificultad, aunque siempre el Estado tiene que acompañar el mecanismo de solución de controversias. Y lo llamativo, y con esto complemento el tema de la institucionalidad jurisdiccional, lo llamativo es que, como ustedes saben, los mecanismos de solución de controversias del Mercosur no solamente fue el sistema inicial y el sistema provisorio, es decir, en el protocolo de Brasilia con los tribunales arbitrales ad hoc, en el protocolo Olivos con la incorporación ahora del Tribunal Permanente de Revisión, sino que el propio protocolo Europreto, en el anexo, previó un sistema de reclamaciones ante la Comisión de Comercio, de aspectos netamente comerciales. Bueno, del 2001 a la fecha no hay ninguna reclamación. Es decir, de nuevo, no solamente estamos hablando del protocolo de Olivos, estamos hablando de un sistema de reclamaciones ante la Comisión de Comercio que tiene un procedimiento muy particular, con consecuencias relativas en cuanto a su implementación, pero es un mecanismo de solución de controversias. Y le voy a adicionar otro más. En el año 99, por una directiva, la propia Comisión de Comercio crea el mecanismo de consultas. Es decir, que es de menor entidad todavía que el de las reclamaciones, pero ha sido un instrumento muy importante a lo largo de la vigencia del Mercosur, porque ha permitido un relacionamiento a determinados niveles de información y contrainformación, digamos, de resolución de problemas prácticos que se podían dar en un procedimiento bastante expeditivo, porque la Comisión de Comercio se reúne todos los meses, y, de nuevo, el año 1996, que fue la máxima expresión, tuvieron 156 consultas en la Comisión de Comercio. En este semestre llevan 3 consultas. Entonces, quiere decir que ahí hay un tema que me parece que verdaderamente debe ser objeto de un análisis y una investigación que yo realmente no estoy en condiciones de hacerlo, pero la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que está sucediendo? Y voy a resumir, así trato de cumplir más o menos con el tiempo establecido. Es decir, después de esta evolución de casi 30 años en lo conceptual, y en lo conceptual, yo pienso que el Mercosur, como proceso de integración, y lo dije al principio, es un instrumento. Y esto lo quiero distinguir, esto es una opinión personal, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y cuando digo es un instrumento que los estados lo usan cuando lo necesitan. Es decir, esa ha sido la pauta. Y creo que no lo han usado con el pragmatismo necesario, con la flexibilidad necesaria. Cuando digo pragmatismo, es buscando efectos prácticos, es decir, puntuales, para ir avanzando a una meta final que tampoco es, digamos,
el punto neurálgico central de todo esto. En realidad, vuelvo al preámbulo: desarrollo económico con justicia social, integración productiva y consolidación de las democracias, y vuelvo a Félix Peña. Entonces, ¿qué es el origen? Y que se mantiene en la actualidad. Entonces, ¿por qué digo, y esto me ha generado alguna entredicho con negociadores europeos o con representantes europeos, que válidamente, y lo digo con total franqueza, la Unión Europea es un fin en sí mismo, y está bien que así sea. El Mercosur no es, si bien el objetivo es un mercado común, la realidad es que ha sido un instrumento, que ese pragmatismo, esos efectos prácticos, que es una forma de adaptarse a las nuevas realidades internacionales, regionales y de los propios países miembros. Acá no se necesita refundar el Mercosur, se necesita adecuarlo a esas nuevas realidades. Yo voy a hacer una última referencia, y la puedo hacer porque además lo escuché a Washington Durán y que me pareció bien interesante, es esa lista corta de las presidencias pro tempore. Esa lista corta de aquellos instrumentos o aspectos comerciales que son posibles y que son, digamos, eficientes y eficaces y de fácil, o de posible ingreso y adaptación por parte de los Estados partes. Y esos son en el marco de los instrumentos de política comercial, en ese marco de integración económica y comercial que es el eje central de este proceso de integración. Y yo reitero algo que dije al principio, y con esto termino, y perdón que me tomé como 45 minutos, creo que este instrumento de integración regional va a ser muy importante, y espero que los gobiernos de turno lo asuman, en la etapa de pospandemia, para tener una región unida y, digamos, con una prospección o con una proyección en el futuro relevante. Así que bueno, nada, muchas gracias, y si hay preguntas, yo voy a volver al Zoom original, porque así los veo, porque acá lo estoy viendo yo solo. Así que, nada, gracias de nuevo, gracias por la invitación, felicitaciones al Curvi, y nada, estoy a la orden por las preguntas que puedan surgir a partir de las cosas que dije. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que interesantísimo. Nos paseaste por muchos temas y por muchos años. Tengo en la lista de oradores, en primer lugar, a Washington Durán, y también tengo una pregunta que formulo de Patricia de la Yo, se me cortó ahí, disculpen el apellido. La pregunta es: ¿cómo ve la posibilidad de crear una burocracia independiente en el Mercosur, como sucedió en la Unión Europea, para que pueda darle continuidad a las negociaciones internacionales independientemente de los cambios de gobierno? De alguna manera ya algo comentaste sobre eso en tu conversación, pero le doy la palabra, si les parece, a Washington Durán para iniciar un intercambio y luego retomamos con las preguntas. Bárbaro, yo entré en la página. Ahí te di admisión. Bárbaro, gracias. Ahora no te me ven, vemos. pero los escucho. Sí, no importa, pues ya me vieron durante mucho tiempo. Adelante, Washington. Ok. Buen día para todos. Muchas gracias por la disertación. Y como fui aludido, pedí la palabra. Tú preguntabas, Jorge, o te hacías la pregunta de por qué los mecanismos de solución de diferencias, que son una cuestión tan importante dentro de un acuerdo comercial, no son utilizados, prácticamente no son utilizados. Y yo creo que la respuesta a eso está fundamentalmente en que han perdido credibilidad, más allá de que el mecanismo en sí mismo sea bueno y sea de una utilización bastante adecuada, digamos, en cuanto a la facilidad para su utilización. El problema es que cuando se han utilizado y han habido laudos, los países no los han cumplido. Y creo que a partir de ahí empieza a generarse una desconfianza.
Por otro lado, te puedo decir que en Asunción, en la oportunidad de una reunión de Grupo Mercado Común, y cuando nosotros informamos a los negociadores argentinos que estábamos analizando la posibilidad de iniciar una controversia en su momento por las detracciones diferenciales en determinadas cadenas agropecuarias, los argentinos nos dijeron, ustedes pueden hacer las controversias que quieran, que nosotros las vamos a incumplir. Entonces, hay un desestímulo al uso de los sistemas de solución de diferencias, porque ya sabemos que es inútil apelar a ellos. Entonces, se usan otras cuestiones o simplemente después se empieza a desacreditar el propio Mercosur como un instrumento de facilitación de negocios en la región. Y la gente busca otros horizontes o dice, bueno, yo tenía una inversión en Uruguay, pero ya no la tengo más porque el mercado está en otro lado y yo lo que necesito es seguridad de acceso a los mercados. Entonces, esa es una primera reflexión en cuanto a lo que tú decías respecto de los tribunales de solución de diferencias y la no aplicabilidad. Y ahí yo creo que los gobiernos tienen una gran responsabilidad. Después, con respecto al tema de la incorporación de normativa, sí coincido contigo que cuando se hace una evaluación de la no incorporación, la evaluación debe ser cualitativa y no cuantitativa. Y sobre todo porque cuando se la hace en forma cualitativa y ponderando la importancia de las decisiones o resoluciones o directivas que no son incorporadas o que demoran en ser incorporadas, la verdad es que el porcentaje de no incorporación o de no entrada en vigencia es mucho mayor que en un análisis cuantitativo, si se consideran las que deben ser incorporadas. Entonces, yo creo que sí que es necesario hacer un análisis cualitativo. Y yo en mi exposición mencionaba, por ejemplo, el Código Aduanero del Mercosur. Código Aduanero del Mercosur se aprobaron 2, ninguno entró en vigor. El régimen de origen del Mercosur se aprobó en el 2009, entró en vigor hace 5 años, 6 años después de su aprobación. Y ahora ya estamos hablando de que necesita ser actualizado. O sea, si tiene una vida útil de 10 años la norma, el 60% la perdimos. Y hubo un esfuerzo de negociación y una pérdida de tiempo de todos los negociadores ocupándose de temas que son sustantivos, pero que después, aún laudados, no se cumplen. Y eso genera ineficiencias y genera el descrédito del Mercosur. Y ojo, tal como tú, yo soy un acérrimo defensor del Mercosur como instrumento, pero necesita ser ayornado, ser acomodado y sobre todo con esa visión pragmática que decíamos. Gracias, María de Pablo. Muchas gracias, Washington. María, ¿Sí? dos comentarios. Totalmente de acuerdo contigo, Washington. Y cómo cambiaron los tiempos, porque yo recuerdo que el primer laudo arbitral de Argentina contra Brasil, que solamente había recurso de aclaración, no sabía ni apelación, cuando se aprueba el acto, el laudo arbitral, a las 48 horas Brasil, desde Itamaraty, manda una circular diciendo voy a cumplir con el laudo arbitral. Entonces, ¿cómo han cambiado los tiempos, ¿no? En definitiva, en términos de la aceptación de los resultados de una resolución por parte de un tribunal debidamente conformado, es decir, a nivel de la solución de controversias. Y lo otro sí, bueno, estamos pensando exactamente lo mismo. Digo, acá el fenómeno de considerar a esto un instrumento y que sea pragmático me parece que es bien importante. Yo rescataba, por eso te cité, porque no lo quería decir yo, porque lo escuché decir, te escuché a vos decir, esa lista corta
aunque parezca mentira, es el eje central de los avances, paso a paso, escalón a escalón, llamémoslo step by step, que lo hizo la Unión Europea. Acá no hay ningún invento en ese sentido. Es decir, es necesario entenderlo. Y de vuelta, no es un problema de los negociadores. No, Destaco nuevamente los negociadores del sector público y del sector privado, entre los que te cuento a ti. Digo, de cómo han actuado de un país serio, respetado, y han logrado éxitos relevantes. Esto que tú decís del Código Aduanero, sí. Es decir, lamentablemente, vos te acordás que en el 96 también se aprobó un Código Aduanero. por eso menciono los dos. Sí, y que ese Código Aduanero del 96 lo incorporó en 48 horas Paraguay y después no sabíamos cómo hacer para volver para atrás. Y decirle a Paraguay, che, tenés que desarmarlo porque ninguno de los otros 3 países va a incorporarlo. Yo no sé, vos te debes acordar porque en ese tiempo actuabas mucho en el Mercosur. Pero bueno, nada. Después había otra pregunta, María, que tenía que ver... Sí, la pregunta... Sí. Sí, No sé si te animás a repetírmela. Sí, te repito la pregunta y luego ya advierto que están Juan José Arteaga y Fernando González Guyarri, que también quieren hacer comentarios. La pregunta es, ¿cómo ve la posibilidad de crear una burocracia independiente en el Mercosur, como sucedió en la Unión Europea, para que pueda darle continuidad a las negociaciones internacionales independientemente de los cambios de gobierno? Bueno, yo diría que es difícil. Yo diría que la posición brasilera, por lo que yo conozco históricamente y en la actualidad se mantiene, en no tener una burocracia, digamos, llamémosle autónoma, comunitaria, supranacional, póngale la denominación que quiera. Esto es perder, llamémosle el dominio, en el consenso de la marcha del proceso. Hoy por hoy yo no lo vería. Habría que buscar fórmulas alternativas para mejorar el sistema de incorporación de las normas. Es decir, el camino es otro. No creo que el camino sea órganos comunitarios. Mi opinión, ¿no? Muy bien. Juan José, luego Fernando, luego Didier Operti. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, ha sido una magnífica exposición que ha sacudido de alguna manera mi escepticismo mercosuriano. Realmente has aportado mucho, pero en esta introducción tan interesante que hiciste, después de 30 años, me pregunto, ¿qué fue lo que impidió digamos, voy a este tema, ¿por qué no tenemos acuerdos internacionales? ¿Por qué se demoró tanto el de la Unión Europea? ¿Por qué no hicimos ningún otro significativo? Porque para el Uruguay esto es vital. Entonces mi pregunta es, ¿tú lo ves como fruto de la inestabilidad de los socios, fruto de los cambios políticos? Hubo momentos en que los 4 socios parecían hasta coincidir, ¿no? En todo el pensamiento político, comercial, económico, y sin embargo no hubo avances. Reconozco que hubo periodos alternativos, ¿verdad?, donde el proteccionismo brasileño, el proteccionismo argentino. Pero mi pregunta es, ¿por qué explicas tú o qué razón das para que en 30 años, donde hubo momentos felices también, no hayamos logrado avanzar? Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. A ver, está buena la pregunta. Es difícil tener una contestación demasiado alentadora a lo que vos planteás. Yo creo que es un cúmulo de razones. Yo creo que el contexto internacional, es decir, de alguna forma incidió en el avance. Yo me acuerdo, y muchos de los que están participando hoy, es decir, se acordarán de cuando hablábamos con la Unión Europea y nos decían, no, esto lo negociamos en la Organización Mundial de Comercio. Y cuando íbamos a la Organización Mundial de Comercio, decían, no, esto lo arreglan con la Unión Europea en el Mercosur. Podríamos decir, esto es una distracción, pero
algunos me estarán acompañando en esto que fue un padecimiento. No sabíamos dónde nos sentábamos a avanzar sobre temas muy importantes en la medida que la Unión Europea fue siempre un socio comercial muy importante para el país. Ahora tenemos la figura de China, pero fue un socio muy importante. Entonces, ese contexto internacional, yo creo que de alguna forma impidió. Es decir, yo te diría más, y lo voy a poner con el tema de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea en realidad nos acompañó en el 91 con ese acuerdo de cooperación a la Secretaría, porque habíamos firmado en el Jardín de las Rosas. Yo creo que firmamos el acuerdo marco interregional porque apareció el ALCA, que generaba un área de libre comercio estupenda. Entonces, digo, ahí perdíamos un socio comercial importante. Entonces, a ver, esas cosas del contexto internacional impidieron. Y luego, creo que el contexto regional y de los países, y yo le atribuyo mucha responsabilidad a la decisión 32 del 2000 de no haberla revisado a tiempo, porque ahí hay un interés muy claro de Brasil. Muchos de los que están acá presentes nos sentimos rezongados por Brasil cuando quisimos hacer algo en el marco de la LADI, con México, 2 veces. El otro día lo comentaban. Nos sentimos rezongados cuando un presidente no amagó irse del Mercosur, pero amagó hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, ahí como que teníamos una especie, discúlpenme la expresión, de bozal, motivado en un interés político de Brasil, de liderar un proceso de integración que era de 4 socios, no era de un solo socio. Entonces, ¿sabes qué? Creo que es un cúmulo de decisiones, y yo creo que hay que revisar la decisión 32 del 2000, que eso nos va a liberar en el relacionamiento externo, y eso va a ayudar a el intra-Mercosur. Porque el otro día, cuando yo escuchaba, yo no me acuerdo quién hizo la consideración que fue muy interesante, no sé si fue Sergio, no me acuerdo quién fue, que aparentemente vamos a adecuar la política automotriz a nivel interno del Mercosur porque firmamos el acuerdo con la Unión Europea y en el 2030, si no, incumplimos con la Unión Europea. Parecería ser que no podemos hacer los deberes en casa, tenemos que hacerlo cuando viene alguien de afuera y nos dice que lo hagamos. Digo, estoy siendo muy rústico en este planteo, pero me parece que algo de eso hay. Entonces es como un cúmulo, no podría atribuirlo a un solo, aspecto, a un solo punto, sino un cúmulo que hace esas idas y vueltas del Mercosur, donde de repente tenemos una siesta larga, ¿sí? Y de repente tenemos el furor, la cumbre de San Juan, código aduanero, eliminación del doble cobro, es decir, veníamos, pero con un viento en la camiseta, discúlpenme la expresión, fantástico. Empezamos de vuelta las negociaciones con la Unión Europea, Argentina liberó el FOSEMA, había 7, 8 proyectos que estaban trancados, empezamos de nuevo. No era refundacional, era nos adecuamos a la realidad. ¿Y cuánto nos duró eso? Ahora estamos trabajando en el arancel externo, que es un desafío muy grande. Digo, ahí Washington no me dejará mentir, es un desafío muy grande. Y de vuelta, voy a la lista corta. Me parece que es de esencia. Eso es la pragmática. Pero no te puedo contestar muy bien la pregunta, salvo decirte, Juanjo, es un cúmulo de razones que 30 años después nos encuentran además con una falta de entramado social, nos falta un entramado social de las poblaciones que, es decir, validen este proceso de integración de alguna forma, se sientan que el proceso de integración les ha dado algo, les ha mejorado sus condiciones de vida, es decir, eso también está formando parte de ese déficit que podemos atribuirle al Mercosur y que a veces los firmes defensores, como me considero yo, se sienten desprotegidos, ¿no? Pero es eso, Juanjo. Gracias por la pregunta, porque tendría que haberlo dicho, ¿no? Gracias, Jorge, sobre todo porque nos das para pensar mucho. Gracias. Fernando González Guller. ¿Qué haces, Fernando? Tanto tiempo. A ver, tienes que reiniciar el audio. A ver, te lo reinicio yo. Fernando, tienes que reiniciar tu audio.
Reiniciar, ahora sí. Sí. Bueno, Sí, ahora sí. excelente. Bueno, gracias María. Bueno, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cuánto tiempo? Gracias por tu Bien. presentación, excelente, y sobre todo por tu profesión de re mercosuriana que yo festejo y que tanta falta nos está haciendo en los días que van corriendo. Ahora, yo tengo un problema con tu, de hace tiempo, en realidad, desde que presentaste aquel documento tan interesante para el CUL. Mi idea es que suponer que eliminar o borrar por la vía que fuere la decisión 2200 alcanzaría para eliminar el compromiso de negociar en conjunto constituye, a mi juicio, un error conceptual y político grave. Con todas sus imperfecciones, el Mercosur mantiene su objetivo de conformar una unión aduanera, lo cual implica que los países miembros se obligan a negociar conjuntamente posibles acuerdos con terceros. No preciso explicarles yo que en la teoría económica se coincide en que una unión aduanera, los países miembros eliminan los aranceles en el comercio recíproco y adoptan un arancel común para las importaciones procedentes de fuera de su área. La flexibilización del Mercosur y su transformación en una zona de libre comercio con proyección internacional se presenta como una alternativa posible, pero no exenta dificultades porque requerirá en todo caso de la modificación de sus tratados fundacionales. Es cierto que existen en el contexto de la GADI algunas excepciones para negociar unilateralmente, bla, 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 como sucedió con el acuerdo Uruguay-México. Con el mayor respeto por las tesis de Jorge, me parece a mí que postular que la obligación de negociar en conjunto no es aplicable porque la declaración 3200 no se encuentra incorporada al ordenamiento jurídico nacional por no haberse visto acompañada en el texto correspondiente. La correspondiente fe de ratas es un acto, algo así como un acto de solipsismo jurídico, con el mayor cariño se ha dicho. Si se me permite la comparancia, les diré que la 3200 fue para nosotros como una renovación de los votos matrimoniales, por una serie de circunstancias, desavenencias e infidelidades varias. En junio del año 2000, los socios del Mercosur, aquejados por remordimientos, decidieron solemnemente renovar sus compromisos fundacionales. Esto es, confirmar y reafirmar el juramento solemne de amor eterno y de fidelidad que los cónyuges se hicieron en su acto de unión, léase el Tratado de Asunción y el Protocolo de Europret. Por eso, la decisión 3200 no hace más que textualmente reafirmar el compromiso de los Estados partes del Mercosur de negociar en forma conjunta. Si no se establece de forma expresa que la decisión 3200 debería ser incorporada a los ordenamientos jurídicos nacionales, es por la simple razón de que no se puede internalizar una redundancia, de la misma manera que la renovación de votos no tiene ninguna consecuencia jurídica, porque no hace más que repetir, ratificar, reafirmar, reiterar y confirmar algo ya dicho y aceptado. En otras palabras, revalidar los compromisos ya solemnemente acordados y asumidos en el acto del matrimonio. Es un mero recordatorio, y por eso pretender dar a la decisión 3200 el valor de piedra angular de nuestra supuesta unión aduanera, me parece a mí dudoso, y decir que es ella la que nos ata las manos desde hace 20 años, es algo que a mí me rechina. Renunciar definitivamente a conformar una unión aduanera equivale a renunciar a nuestros compromisos fundacionales, básicos, y eso no es moco de pavo. En otras palabras, podríamos borrar del paisaje normativo la dichosa decisión 3200 y no cambiaría sustancialmente nada, sencillamente porque la negociación externa conjunta es una consecuencia del objetivo siempre vigente de establecer una unión aduanera y no una condición previa para ella. Sin embargo, esta dichosa decisión 3200 se comporta entre nosotros como un siempre tieso, uno de esos muñecos que tienen un contrapeso en la base y que a pesar de los golpes le permite tambalearse o moverse en cualquier dirección y volver a quedar siempre derecho. Así, por ejemplo, Ignacio Bartesagui afirmaba en un camino, en nuestra primera charla, que un camino posible es directamente bajarse de las negociaciones y ver qué hacemos con la 3200.
esa disposición del Tratado del Mercosur que imposibilita a los países negociar con terceros por fuera del bloque. Washington Durán el otro día nos proponía directamente derogar la decisión 3200 y se acabó la historia, decía textualmente. Algo muy parecido decía el otro día Ricardo Servino. Así que yo les agradezco mucho la paciencia, pero me parece conveniente aclarar en lo posible este asunto para no seguir haciéndonos trampas al solitario en un asunto que resulta, me parece, altamente sensible e importante para el futuro del bloque. Gracias. A ver, Fernando, te podés imaginar que respeto tu posición porque tiene fundamento, porque se ve que el tema lo estudiaste. Yo te diría, capaz que hacemos una unión concubinaria en vez de un matrimonio y sale mejor, ¿no? Pero digo, a ver, yo con la decisión 32 del 2000 tengo un tema que me parece, tengo dos temas con la decisión 32 del 2000. Primero hay que tener claro cuál fue el origen. Me parece que ese es un tema sustantivo en el análisis. Fue en el marco de un relanzamiento del Mercosur cuando no sabíamos a dónde íbamos. Los negociadores no sabían a dónde iban. Si volvían a la zona de libre comercio, si iban a una unión aduanera o si seguían hasta el mercado común. Eso, entre otras definiciones que tuvieron en el 2000, aparece la decisión 32 del 2000. Yo no sé cuál es la alternativa. No sé si es derogarla, modificarla, utilizar un sistema alternativo. Lo que sí es, la decisión 32 del 2000 lo que hace es obligar a los países, a los estados partes, cuando negocian preferencias arancelarias, a hacerlo en conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, es un instrumento de política comercial los aranceles. Esa es la decisión 32 del 2000. Entonces yo me pregunto, y acá hago un análisis jurídico y un análisis del punto de vista estratégico. Digo, del punto de vista jurídico, yo creo que el Uruguay se cercene el derecho de negociar aranceles y tenga en forma individual y tenga que hacerlo en común con otros estados, requieren que el Poder Legislativo lo apruebe. Porque la política comercial le corresponde al Estado. Y la política comercial no la cedió en el Tratado de Asunción ni en el Protocolo Europreto. Lo único que hizo en el Protocolo Europreto dijo que un instrumento de política comercial era la política comercial común, en sede del mercado común. Somos nosotros los que decimos que eso es en sede de la Unión Aduanera. ¿Por qué? Porque parece lógico que si tenemos un arancel externo común, que eliminamos el doble cobro y seguimos con todo, dentro de la Unión Aduanera tengamos una política comercial común. Ahora, si nosotros hacemos ese análisis, el Mercosur no tiene una unión aduanera. Por lo tanto, la política comercial común no corresponde. Y diría más, esa ni siquiera la política comercial común está en juego. Está en juego un aspecto puntual que son los aranceles. Porque Uruguay podría negociar cualquier otra cosa con terceros. ¿Y cuál es la importancia de esa decisión 32 del 2000? Si yo negocio aranceles sin la participación de los otros tres estados, incumple una norma del Mercosur y soy pasible de un mecanismo de solución de controversias condenado con medidas compensatorias. Entonces, la importancia de la decisión 32 de 2000, del punto de vista de su vigencia, tal cual está pensada en el ámbito del Mercosur, no es menor. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la LADI tiene alternativas, negocian en común y los estados que quieren adherirse se adhieren. El instrumento existe en la LADI, es decir, existe para los 13 países de la LADI y funciona y ha funcionado. Entonces, a ver, del punto de vista de los elementos que tienen que ver con la noción de unión aduanera, de política comercial común, de política arancelaria, yo entiendo de que la política comercial común, tal cual está planteada en el Tratado de Asunción, corresponde, por sede de interpretación, a una unión aduanera. El Mercosur no tiene una unión aduanera. Y eso es de una claridad meridiana, nadie lo puede discutir. Es decir, un proceso de integración que no tiene un arancel externo común, que tiene 4 aranceles externos comunes, y tiene una lista de excepción capaz que tan grande como la liberada, y estoy exagerando, discúlpenme, no podemos decir que es una unión aduanera.
consecuencia, si asociamos la política comercial común a la unión aduanera, estamos haciendo una asociación totalmente equivocada. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde el punto de vista jurídico, me parece que el Estado uruguayo no debería admitir que la política comercial en materia arancelaria, que está bien que hoy día parecería que los aranceles en el mundo están en un promedio de 4 a 6%, no inciden. A los uruguayos en los países que exportamos nos inciden y sobremanera. Y no podemos a veces competir, y eso me tendrá que ayudar Washington, que tiene mucho más la información de dónde no podemos entrar por un problema arancelario o competimos en desventaja por un problema arancelario. Entonces el Estado uruguayo cede en aras de una negociación que ha tenido resultados, y acá voy con Juanjo Arteaga, resultados muy tímidos en materia de negociación. Entonces parecería ser que desde el punto de vista conceptual digamos, de lo que son las modalidades de integración y del punto de vista jurídico de lo que es la Constitución uruguaya y lo que es el régimen jurídico uruguayo, parecería ser que es el momento de sentarse. Y yo en esto comparto lo que alguna vez me dijo el profesor Operti, con total cariño, me dijo: Jorge, porque yo escribí esto en el 2014, Jorge, hace 14 años que venimos con este tema, y tenía toda la razón del mundo, pero nada impide que yo me siente y diga, ¿sabe una cosa? En 20 años hicimos un acuerdo con India, un acuerdo con Egipto, un acuerdo con Israel, un acuerdo con el SACU, y cómo mejoramos el Mercosur con esta obligación que asumimos en firmar una decisión hace 20 años, sin resultados positivos. Y yo, en ese trabajo que te digo, tengo el análisis desde el concepto de unión aduanera y sus instrumentos, y el análisis desde el punto de vista constitucional o jurídico digamos, de Uruguay. Pero yo te añado de que llamativamente, es decir, los negociadores no pusieron que no era necesario incorporarla y no pusieron que era necesario incorporarla. Es decir, vigente la obligación de establecer, es decir, si era necesario o no necesario incorporar, ustedes leen la decisión 32 del 2000 y termina, es decir, sin ninguna consideración al respecto. Entonces, ojo, Fernando, no, digo, doy mi posición y respeto la tuya, ¿viste? Así que simplemente quería controvertir un poco y dialogar contigo en este tema, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a Didier Operti porque estamos bastante pasados del tiempo. Sí, perdón. No, ningún problema. El jury ofrece el tiempo que quieran ustedes y acá estamos a full, todo el mundo está muy atentamente siguiendo el intercambio, pero para darle lugar a los que han pedido la palabra luego de Fernando, Didier Operti tiene la palabra. Muchas gracias. Primero que nada agradezco a Juan Pablo y al propio Jorge por la amable invitación que me han elevado para que yo pudiera participar en esta reunión que siempre ha despertado mi gran interés. Yo quiero centrarme en los aspectos jurídicos, aunque es muy difícil en este tema separar totalmente lo jurídico de lo político, de la oportunidad o conveniencia, de la estrategia, de la logística de la negociación, es muy difícil. Pero voy a hacer un intento. Primero, veamos qué ha pasado. Ha habido 12 laudos hasta la fecha, con cumplimiento variopinto, es decir, ha habido en algunos casos cumplimiento, en otros casos incumplimiento. Segundo, ha habido muy pocas, hasta el momento, opiniones consultivas, que es un mecanismo que Uruguay impulsó en el Protocolo de Olivos como una manera de subsanar los temas de las diferencias y separarlo del tema de las controversias. Una diferencia no es una controversia necesariamente, puede ser absuelta como diferencia mediante decisiones técnicas y no jurisdiccionales. Tampoco se ha visto, diría yo, incrementado el uso del Protocolo de Olivos para las grandes controversias comerciales, hasta que la Organización Mundial de Comercio entró en este periodo de limbo en el que se encuentra,
la opción que dio el protocolo de Olivos, utilizada por los países de la región más con la mirada puesta en el mundo que en la región. Otra consideración que me parece adicional a esta: yo no creo que sea necesario modificar, derogar, no sé, ahora está de moda derogar la resolución 32. Yo creo que, y ahí coincido con alguien que ha dicho por ahí que no considera bueno ni oportuno hablar de la resolución 32 como si fuera una especie de hito histórico en la vida del Mercosur. Lo que sí conviene, y yo ahí me alineo con la sugerencia muy sensata, a mi juicio, que nos hacía Washington Durán en su intervención anterior, es decir, en este mismo panel, cuando nos decía, bueno, apuntemos a cosas que tienen que ver con la mejora de la competitividad, con la mejora tecnológica, con la mejora de la inserción. Yo allí tomo una idea, porque me parece que por acá hay una línea, que es la línea de no magnificar nuestras diferencias y encontrar reductos más o menos claros para insertar temas. Y aquí menciono el tema sanitario, porque este tema del COVID ha despertado todo tipo de especulación post-COVID. Si una conclusión puede sacarse de aquí, de esta pandemia en curso aún y en curso todavía indefinido en el tiempo, es que estamos en manos de la ciencia. Ya no estamos en manos de la economía, ni en manos del comercio, ni en manos de las definiciones de cada estado. Estamos en manos de una ciencia que tiene que ocuparse de este tema y ver si se consigue mediante la investigación una salida a la misma. Pero fíjense ustedes, en el año 2002, y aquí entre los panelistas creo que anda Álvaro Merci, que por ahí creo que lo vi en la pantalla en algún momento, se negoció con Brasil un acuerdo sanitario en el 2002, que se ratificó en el 2004, que cambiamos los instrumentos con Celso Amorín en frontera, mediante un mecanismo que creó la Comisión Sanitaria. Esa Comisión Sanitaria bilateral es la que ha permitido ahora, en este momento, llevar adelante con los acuerdos operativos entre Uruguay y Brasil. Este ejemplo bilateral muestra cómo un sector de las relaciones, en este caso las relaciones de prevención y de atención de una crisis sanitaria, podría ser un tema del Mercosur, como podría ser un tema del Mercosur un plan Erasmo en materia de circulación, que no tenemos, y nuestro mundo se angosta, y en la medida que se angosta hay una especie de éxodo hacia el mundo desarrollado, y eso es pérdida de recursos humanos, es silenciamiento de opiniones locales que están mucho más arraigadas en el medio y con una mirada mucho más atenta a nuestros problemas. Entonces, el Mercosur tiene una oportunidad que es tomar una idea fuerza. Y la idea de fuerza en este momento en el Mercosur, a mi juicio, muy modestamente lo digo, sería la cooperación. La cooperación como el gran eje. Y no la búsqueda de esas diferencias que necesariamente tenemos, porque la calidad política e institucional de nuestros cuatro países es diferente. Y esa calidad política no la vamos a corregir desde el Mercosur. Y aquí termino porque quiero ser también yo muy respetuoso. Yo creo que hay mecanismos a medio uso. Uno es el de las consultas. Nosotros, con el profesor Arregui, no con Jean-Michel, con Paul, peleamos mucho la posibilidad de que fueran vinculantes. No lo logramos. Quedaron como consultas, exclusivamente. Pero tampoco se ha utilizado, cuidado, el mecanismo de la consulta tal cual está, en una forma frecuente, a pesar de que los cuatro países han dictado su respectiva acordada. Y esto es un mensaje a los navegantes en materia jurídica, que muchos profesionales a veces se han enfrentado a este tipo de problemas. Han sido muy pocas las opiniones consultivas que se han solicitado. En definitiva, ¿qué quiero señalar con esto? El Mercosur adolece de un control de constitucionalidad al interno, constitucionalidad mercosureña. Adolece de un control de legalidad, legalidad mercosureña. Adolece de un control internacional, porque las fuentes del Mercosur no son solo los instrumentos del Mercosur, es el derecho internacional.
Lo dice expresamente el Protocolo de Olivos. Lo dice expresamente. Que debiera llamarse Montevideo Olivos, o estaba pronto para ser firmado en diciembre del 2001 y por la crisis del 2012 no pudo firmar, se firmó finalmente en Olivos. Concluyo. Yo me alineo con la posición, primero, de no olvidar que el Mercosur es una respuesta también para el agenciamiento del sistema democrático en la región. Me interesa sobremanera subrayar este punto. Es un compromiso entre países que tienen acuerdos comerciales y de cooperación integracionista. Es mucho más difícil una controversia frontal. Segundo, el Mercosur es una grifa actualmente, internacional, como Benetton o cualquier otra parecida. El Mercosur es una grifa, y esa grifa no se puede enajenar o no se puede disolver. Es más que un instrumento, es un valor adquirido, es un aviamento, como dirían los italianos, es un valor llave. Tercero, ese Mercosur ha rendido recientemente una prueba de ello, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Rosselli andaba por ahí, hizo una excelente exposición la vez pasada sobre una mirada de la política exterior. Me consta cuánto trabajó él en la conformación de una lista en su momento y cómo nosotros estábamos prontos para abrir la negociación y continuarla con la Unión Europea y no fue posible. Finalmente se acordó. Me gustaría ver en algún momento también gente que estuvo en esta etapa de la negociación, esta etapa final, para que nos digan qué fue lo determinante que hizo que la Unión Europea no habrá sido China, no habrá sido Estados Unidos. Es decir, cuánto de europeo hay en la decisión y cuánto del mundo externo global hay en este cambio de posición negociadora. Por último, yo también soy mercosureño, suriano o mercosureño, como le quieran llamar. Pero advierto que la desilusión en esta región es muy marcada, va desde los estados. Por eso Jorge planteó muy bien esa mirada desde la comunidad en su conjunto, desde la región, y desde lo jurídico y desde lo institucional. Porque lo que está faltando precisamente en varios de nuestros países, afortunadamente no en el nuestro, vale recordarlo, es una confianza en las instituciones. El incumplimiento se convierte simplemente en una base de negociación. El incumplimiento aparece como la conducta regular, cuando el incumplimiento es el incumplimiento. Yo, como soy profesor de privatista del derecho internacional privado, que es mucho más expedito que el derecho internacional público, que pertenece a una oficina distinta y a una presentación diferente, digo que hay que encontrar soluciones concretas y el Mercosur más bien tiene que alojarse en territorios más limitados y no abrir grandes discusiones que no le harían bien. Abogo por eso. No sé qué tienen esto, Jorge. Muchas gracias, doctor Operti. Creo que no tengo más personas que me hayan pedido la palabra, así que la palabra. Alejandro de Fuentes y veo a Washington Durán. Hice la pregunta ahí. Pero cuando sí, por favor, Alejandro. Cuando corresponde. Sí, corresponde. Alejandro de Fuentes, por favor, tienen la palabra. Bueno, primero felicitar al doctor Fernández Reyes, que tuve el honor de ser alumno de él en el Máster de Integración y Comercio Internacional de la UEM. Y bueno, la pregunta que he hecho ya está ampliamente contestada, si podía tal vez flexibilizarse un poco esa decisión 32/2000, y realmente nos ata las manos para realizar acuerdos con otros estados, o habrá que seguir pidiendo, entre comillas, permiso para poder hacer ejemplos, algunos TLCs que abrirse al mundo, que es lo que está hoy en el tapete, ¿no? Yo he hecho un pequeño memo y que el doctor Fernández Reyes lo tiene, pero bueno, si se podrá hacer factible algún día o como una especie de ayornamiento, como han dicho algunos panelistas, ¿no? Y felicitar nuevamente al doctor Fernández Reyes y también a todos los panelistas, y bueno, uno aprende escuchándolos a todos ustedes. Gracias. A ver, Alejandro, sí, yo creo que bueno, conozco tu posición, acá han quedado bien claro, Fernando hizo una exposición bien interesante de una posición
contraria a esa posición mía, que está publicada por el CURI también, hay un trabajo mío. Yo creo que ahí ya tenemos que es un tema esencialmente discutible y que hay que plantear alternativas. Y adelante, ¿no? Así que es un poco eso nada más, y razones de tiempo, sigamos adelante, ¿sí? Gracias. Washington Durán tiene la palabra. Perdón por hablar nuevamente, pero Iba a decir, algunas de las cosas que dijo Fernando nuestra auditoría para noviembre. no quisiera dejarlas pasar sin una respuesta. Yo creo que efectivamente hace unas semanas perdimos una oportunidad de revisar la decisión 3200 cuando Argentina planteó que se quería bajar de las negociaciones internacionales. Decisión que por otra parte no tiene absolutamente ningún sentido. Yo acá no voy a emitir opiniones jurídicas porque, como todos saben, no soy jurista, soy apenas... no me impide de dar algunas respuestas que creo que, más que dadas desde un punto de vista jurídico, están dadas desde el punto de vista del sentido común. Una política comercial común se corresponde con al menos una etapa de unión aduanera. El Mercosur no está ni estará en una etapa de unión aduanera. Estuvo en el año 2000, cuando esta decisión se tomó, en una etapa de transición hacia una unión aduanera, con mucho viento en la camiseta y con voluntad política, por lo menos expresada así, de ir hacia una unión aduanera. En ese momento todos pensábamos además que la gran perforación del arancel externo común que constituye Manaos iba a ir solamente hasta el año 2013, tal como estaba expresado en la decisión 8 del 94. Pero después de eso pasan cosas, después que se adopta la decisión 32. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Y seguramente Didier, Elvio, que participaron activamente en el año 2000 en esas decisiones y en esa agenda de relanzamiento, recordarán que en esa época aún no se ponía en el texto de una decisión o de una resolución si debía ser incorporada o no. En ese momento las decisiones se tomaban y la cláusula de incorporación no estaba. Estuvo después. Estuvo como en el 2003 o 2004 o 2002, no me acuerdo exactamente cuándo, pero en algún periodo posterior se encontró que era necesario o conveniente, para evitar dudas de interpretación en cada país, en cada decisión o en cada instrumento jurídico que adoptara el Mercosur, decir si debía ser incorporado o no. Por eso no debería llamarnos la atención que la decisión 3200 no tenga cláusula de incorporación. No la tiene porque no era la costumbre en ese momento. Pero vuelvo a la esencia. La decisión 3200, como decía, fue adoptada en un momento en el que se pensaba que transitábamos a una unión aduanera. Y después, Brasil adoptó la decisión en forma unilateral de prorrogar los beneficios, unilateral e inconsulta, de prorrogar los beneficios para la zona franca de Manaos hasta el año 2073. Esa es la principal perforación en el arancel externo común. Es una perforación del tamaño de nuestro PBI, para que tengamos una idea. ¿Ah? Comparable en dimensión al tamaño de nuestro PBI. Entonces no podemos hablar de que el Mercosur tiene un arancel externo común más allá de que lo tenga en los papeles. Y es cierto, como decía hace un rato Jorge, que hay 4 aranceles, y quizá haya más de 4 aranceles. Hay listas de excepciones innumerables, hay regímenes especiales, bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, insumos agropecuarios. Hay N violaciones
al arancel externo común. Por eso también en nuestra presentación de las semanas hechas en unas semanas antes, decíamos que el Mercosur no tiene que perder el tiempo en revisar el arancel externo común, porque no se puede revisar lo que no es tal. Entonces, ocupémonos de las cosas importantes, de esa pequeña lista de pequeños pasos que hay que ir dando para darle al Mercosur mayor credibilidad hacia la interna de los países. Démosle a la sociedad civil la participación que merece. El Foro Consultivo Económico y Social, que es un órgano del Mercosur, que es el único que integra a la sociedad civil, no es escuchado por los órganos decisorios del Mercosur y no tiene, por lo tanto, ningún incentivo para reunirse. Y por favor, no sigamos usando como un argumento para evitar una mayor apertura la decisión 32, que por otro lado, yo no cuento cuántos acuerdos se firmaron, porque capaz que fueron muchos. Lo que yo me preguntaría es cuánto comercio se generó a partir de acuerdos comerciales con terceros países en estos 20 años de vigencia de la decisión 3200. Y el único comercio que se generó es el que generó Uruguay con México saliendo de la decisión 3200. Y ni siquiera fue saliendo de la 32, porque fue en el marco de un acuerdo marco que nos habilitó a negociar bilateralmente. De manera que la decisión 3200 lo único que ha hecho es impedir la generación de mayor comercio preferencial externo. Y Jorge me preguntaba hoy cuáles son los sectores o cuáles son los países donde realmente la negociación arancelaria nos pega. La negociación arancelaria nos pega fundamentalmente en la industria agroalimentaria, en todo lo que es agroalimento, o sea, en todo lo que nosotros exportamos. No tanto en los bienes industriales, que son los que tienen aranceles más bajos. Es en el comercio de alimentos, de productos agropecuarios y de alimentos procesados, donde están las mayores dificultades de acceso a mercado. Llámense aranceles o llámense otro tipo de medidas. Cuotas, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajemos en esa línea. Gracias a todos. María, dos comentarios y con relación a lo que decía Washington. Está bueno un tema que aportás bien, que es el análisis más que por el número de acuerdos comerciales, es la generación de comercio de esos acuerdos comerciales. Me parece que ese es el análisis, ¿no? Y lo otro es, el 70% de los productos que nosotros exportamos son provenientes del sector industrial, o materias primas o con valor agregado, 70%, y a veces 74%. Entonces digo, no es menor el tema. Y solamente una aclaración, y esto es de formación jurídica. Hay un aspecto que tenés razón. La decisión 23 del 2000 es la que dice que tiene que decir que no necesitan incorporación. Recién en el 2002 se pone, ahí se modifica la resolución 23 de 2000 y dice que hay que poner cuando necesitan incorporación. Es decir, por eso es las dos fechas que vos manejabas. Lo que pasa es que la decisión 32 del 2000 no dice, no cumple con la 23, que tendría que haber dicho no necesitan incorporación. Es una disquisición jurídica, disculpame Washington, pero para que quede claro, porque yo viste que cuando le dije vale. La decisión de 32 del 2000 no dice nada al final, y debió haber dicho no necesita incorporación. Pero bueno, nada, es eso. Yo digo, no sé, creo que no hay más oradores, María. No hay más. No, perdón una cosa. La decisión 23, la decisión sí. 23 y la decisión 32 fueron tomadas el mismo día. Sí, claro. Jorge. Por eso es que todavía no se aplicaba la 23. No, pero en la fe de ratas tampoco lo hicieron. Pero eso es lo que vos decías de la falta de una institucionalidad en el Mercosur jurídica que te permita advertir esos errores. Sí, claro. Desde ya. Perdón. Yo desde ya les agradezco a todos la presencia, la participación, al Curi, a Juan Pablo, a María. La verdad, muy enriquecedora. Fue un gusto estar con ustedes. Le voy a dar la palabra, Jorge, si me permites, a Juan Pablo para que haga el cierre que corresponde.
Muchas Por gracias de mi supuesto. parte. Yo, además de agradecerle muy especialmente a Jorge su participación y a todos los que han interactuado, les agradezco que hayan permanecido con este tiempo tan extendido y les pediría 3 minutos más, 3, porque quiero plantearles 2 cosas que creo que son importantes. Celebro que esté con nosotros, lo veo ahora a Sergio Abreu, nuestro presidente de honor, porque lo que quiero decir, que nos implica a todos los miembros del CURI, pero también a otras personalidades que sin ser del CURI nos están acompañando. Nosotros hemos realizado este ciclo que culmina en el día de hoy con los propósitos de aportar nuestra cooperación como CURI a un conocimiento actualizado del estado de situación del Mercosur, y también en particular en lo referente a la situación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo retomo lo expresado por la embajadora Valeria Zuccasi en la primera intervención de este ciclo, quien destacó, entre otras, 2 dimensiones centrales del accionar futuro para que culmine exitosamente la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, poniendo ella un acento muy fuerte en que ahora estamos en una dimensión eminentemente política, y que son los que tienen la responsabilidad de la conducción política los que tienen que avanzar fuertemente en este semestre. Y lo segundo, un planteo también de parte de la señora embajadora con relación al valor del aporte de las contribuciones que puedan realizar sectores de la sociedad civil para que prospere esta ratificación. Lo que yo les quiero compartir en el día de hoy es que este propósito que tenemos en el CURI, que va a continuar con otras actividades, para mí está fortalecido después de haber participado conjuntamente con Washington Durán la semana pasada en la conferencia realizada por la Cámara de Comercio uruguayo-alemana, conjuntamente con la Embajada de Alemania y la Fundación Konrad Adenauer, en la que participaron altas autoridades nacionales, estaba nada menos que la señora vicepresidenta, autoridades de Cancillería, etc. Y que del lado, además las autoridades, de la Cámara de Comercio asignada, del lado europeo participaron altísimas autoridades en Berlín, que integran el equipo nada menos que de la canciller Angela Merkel, y había luego también autoridades que están en Bruselas, vinculadas directamente a la aprobación del acuerdo con nosotros, asesores políticos, estaba el asesor del Partido Popular Europeo. En fin, yo por razones de tiempo no entro ahora en los detalles de quiénes estaban ahí, lo que dijeron. Los remito a que miren el YouTube de la Fundación Konrad Adenauer, porque ahí está la grabación de esta conferencia. Lo que yo sí rescato es que hubo un mensaje muy fuerte y una profunda preocupación, reitero, ante el activo y creciente lobby desarrollado por quienes se oponen a la aprobación del consenso, del acuerdo, con una ausencia muy grande de parte de los actores de los países que integran el Mercosur. A título de ejemplo, el asesor político que hacía referencia mencionó que el año pasado se introdujeron 138 preguntas en el Parlamento Europeo referidas con un sentido contrario a la aprobación de este acuerdo. Y que en lo que va de este año ya se introdujeron 15 preguntas por parte de los lobbies. Y no ha habido una sola presentada por los países que integramos el Mercosur. Por lo tanto, estas personas que estaban ahí, desde las autoridades, repito, que integran la Cancillería alemana o las que están en Bruselas, solicitaban una acción mucho más activa, no solo de los gobiernos del Mercosur, sino también de la sociedad civil, para contrarrestar lo que la embajadora Valeria Zuccasi nos dijera de la mala prensa existente en contra de la aprobación del acuerdo. Por ende, yo creo que nos corresponde a nosotros, como un actor más, pero un actor, creo yo, importante en cuanto a generar
reflexión, análisis, debate y propuestas de ver cómo podemos seguir contribuyendo en lo que resta de este semestre, en donde tenemos la presidencia pro tempore en el lado nuestro y la presidencia pro tempore de Alemania favorable a la aprobación del acuerdo, de ver cómo se puede avanzar para la ratificación del mismo, donde yo, reitero, le manifestaba a Washington al salir de esa reunión en que estábamos, que yo salía profundamente preocupado, por lo escuchado en ese ámbito por parte de los actores europeos. Lo segundo que les quería compartir rápidamente. En el CURI estamos trabajando en este momento en 3 importantes actividades futuras e inmediatas. La primera está referida a la actividad fuertemente auspiciada por nuestra secretaria ejecutiva María Casarino, así como fue artífice central de este ciclo referido al Mercosur y a la inserción internacional del Uruguay. María ha estado trabajando mucho en la organización de un ciclo referente a las diferentes dimensiones que integran la temática vinculada al medio ambiente y al cambio climático. Sobre todo en relación, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el CURI con estos temas? Bueno, tenemos que ver mucho, porque queremos comenzar analizando el estado de cumplimiento de los compromisos internacionales que el Uruguay ha asumido en relación a estos acuerdos. Pero además también aportar una información positiva de cuál es la contribución que estamos realizando nosotros como país a un sistema productivo sustentable que no solo aporta a la producción vital de alimentos al mundo, sino que también contribuye, yo diría, a muchos de los elementos claves en la preservación de recursos naturales, sea el agua, sea el oxígeno, y lo digo esto para contrarrestar justamente contenidos de esa mala prensa que señalaba la embajadora Zucasi. Ustedes habrán visto que incluso declaraciones recientes que se formulan desde organismos internacionales sobre que la producción de uno de nuestros rubros fundamentales, como es la producción de alimentos cárnicos, conspira contra el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. O sea que ahí tenemos un próximo ciclo de varias exposiciones referidas a temas centrales que tienen que ver con la preservación de estos recursos naturales, con el manejo que hacemos del agua, de los químicos, etcétera, etcétera, y cómo contribuimos en nuestra alicuota cuota de responsabilidad para la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. En fin, en segundo lugar, queremos trabajar los temas del fortalecimiento del multilateralismo que está sometido en este momento a presiones y a desafíos, y queremos hacerlo tanto en los componentes conceptuales que lo fundamentan este multilateralismo, como también en lo referente a las instituciones que lo viabilizan, fundamentalmente las Naciones Unidas, como uno de los máximos niveles de funcionamiento multilateral, haciendo propicio digamos lo que es la celebración del 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. En ese sentido, quiero informar y a su vez agradecer a Gonzalo Pérez del Castillo por haber asumido la responsabilidad de tener el liderazgo de ver cómo poder trabajar conjuntamente con un equipo que está abierto a la integración de todos los que lo deseen, para ver qué tipo de análisis, de evaluación y sobre todo de sugerencias tenemos que realizar para un ayornamiento de este mecanismo multilateral, para que exista una verdadera gobernanza global acorde a los requerimientos de un mundo particularmente diferente a lo que fue el mundo del nacimiento de las Naciones Unidas hace 75 años. Como para este mundo globalizado, en situación de cambio epocal, al cual se le suma ahora los desafíos propios de la pandemia, tiene que tener un grado de gobernanza efectiva para el mejor destino de todos los habitantes. Y lo tercero, también queremos trabajar sobre los temas de la situación de la democracia en América Latina. Tenemos ahí una fecha también importante con relación a la Carta Democrática que rige en América Latina. Queremos también en ese sentido ver qué tipo
de análisis, de reflexiones, de aportes, de contribuciones podemos realizar como centro de pensamiento que somos nosotros. Quiero terminar estas palabras haciendo un especial agradecimiento a María y a Mauro. A María por todo el trabajo y el tiempo que le ha dedicado para llevar adelante este ciclo que culmina hoy. A Mauro, que está en la parte técnica, no se le ve, pero que juega un rol también muy importante para el éxito de este tipo de actividades. Quiero agradecer evidentemente a todos los embajadores que están todavía en actividad o ya en situación, en fin, de retiro, que han culminado su ciclo de actividad, pero que nos han estado acompañando aquí en Uruguay o desde sus respectivos multi-station, digamos, sus países donde están ejerciendo las embajadas. Quiero agradecer obviamente también a las autoridades del Instituto Artigas que nos han estado acompañando en algunas de las conferencias, y a las instituciones hermanas de Argentina, de Brasil y de Paraguay, pidiéndoles la posibilidad de encarar, de hacer acciones conjuntas que puedan responder a este desafío y a esta solicitud que se nos planteaba por parte de los actores europeos con relación a cómo poder asegurar de mejor forma la factibilidad de la aprobación del acuerdo Europa-Mercosur. Agradezco a todos su participación, sus aportes, sus contribuciones, y los invitamos conjuntamente con María y el resto del equipo del CURI aquí presente a las próximas actividades que serán anunciadas oportunamente. María, dejo en ti entonces la parte. Solamente mencionarles que el próximo jueves vamos a tener un encuentro online con Carlos Masal, que va a desarrollar el tema de innovación, propiedad intelectual y gobernanza, tiempo de decisiones. Porque bueno, hay muchos temas a tratar en el CURI. Sí. Y nada más, les agradezco y nos despedimos. No sé si alguien quiere agregar algo. No, muchas gracias para todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Me quedó pendiente decir que para el tema de la democracia, ahora que lo veo, ese tema va a estar liderado por Juan José Arteaga. Ya han adelantado opinión positiva de colaborar con él Romeo Pérez Antón, Gabriel Videgain. No lo veo allá. Me imagino que podremos concertar acciones con otros organismos que trabajan este tema y que tienen responsabilidad sustancial en el tema, en una de las dimensiones del tema de la democracia en nuestra región. Disculpa, Juan José, que había omitido señalar tus responsabilidades y a quién habrá que referirse para integrar equipos de trabajo. Sí. Bueno. Gracias a todos. María, yo estuve escuchando toda la conferencia, pero lamentablemente tuve problemas con la computadora, pero los escuché por el celular. Así que les agradezco mucho a todos, ha sido realmente muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Me consta que estuvo todo el tiempo tratando de ingresar y yo lo admitía y no lograba entrar, pobre Gonzalo. Bueno, saludos a todos, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Un abrazo, muchas gracias. Chao.